Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy tenemos con nosotros a un gran entrenador y que seguramente deseo que lo hayáis estado viendo en alguno de sus cientos de vídeos que tiene en YouTube. Hoy con todos nosotros tenemos a un entrenador de trail running especializado en esto, que es Sergio Sánchez. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás, crack? Muy buenas, Chin, ¿qué tal, tío? Un placer tenerte por aquí porque como estoy seguro de la verdad que vas a estar aportando muchísimo porque he estado viendo muchos vídeos tuyos a lo largo de todos estos años que llevas compartiendo contenido y la verdad que es un placer tenerte por aquí para que nos enseñes un poquito de lo que es Sergio y de muchas más cosas de las que vamos a estar hablando sobre entrenamiento y la verdad que es un placer, de verdad. Así que, primero de todo, para la gente que no tenga la suerte de conocerte, preséntate para todas las personas, por favor. Venga, bueno, pues lo primero, gracias, Chin, porque la verdad yo también te sigo desde hace tiempo, aunque nunca habíamos tomado así contacto, pero nada, también te sigo, me encanta el contenido que haces y bueno, valoro mucho ese halago, ¿no? Del canal y demás. Y nada, pues yo, para los que no me conozcan, bueno, soy Sergio, entrenador, como Chima ha dicho, de trail. Me especialicé en esta disciplina porque me encanta, básicamente, porque también soy corredor y la verdad que al que le gusta, pues sabrá de lo que hablo. Y nada, una de las formas que utilicé para empezar a darme a conocer en este mundillo, pues fue el canal de YouTube. Por eso, pues veréis un montón de vídeos, aunque ahora mismo está un poquito más abandonado, pero bueno, hay un montón de contenido que aparte a mí me ha servido también para seguir actualizándome, seguir formándome y divulgar para, bueno, transmitir todos esos conocimientos que tengo, pues de una forma lo más sencilla posible, lo más accesible y en el mejor formato posible, ¿no? Que es el vídeo. Así que lo dicho, pues podéis encontrarme allí en YouTube y en Instagram como Sergio Sánchez Trainer y nada más que añadir. Yo creo que ese siempre ha sido nuestro debate, ¿no? A través de las redes sociales, a cómo, al menos los que llevamos tiempo intentando compartir conocimiento, ¿no? Que es cómo intentar trasladarlo de la forma más sencilla posible, ¿no? Porque sería muy fácil hablar de algo de forma compleja, fácil digo, entre comillas, porque al final escoger lo que ponen los libros más técnicos o en las formaciones que hemos tenido y llevárselo a la gente, ¿no? Pero eso, ¿cuánta gente lo podría entender realmente, ¿no? Yo creo que a lo largo de todos estos años has hecho un muy buen trabajo en simplificar lo que muchas veces es complejo, la verdad. Claro, al final, incluso entre nosotros mismos, incluso entre entrenadores o gente que venga de las ciencias del ejercicio, incluso entre nosotros nos gusta muchas veces leer libros o ver artículos con un lenguaje sencillo, comprensible, porque al final, si eres capaz de simplificarlo y decirlo de una forma sencilla, significa que lo dominas y que sabes perfectamente de lo que hablas. Entonces creo que cuanto más técnico eres, ¿no? Es como que estás dificultando que la gente te entienda. Es verdad que entre nosotros pues nos entendemos bien, pero bueno, al final es verdad que esa simplificación creo que la gente es lo que más valora, incluso los propios entrenadores. Totalmente. Trasladar ese mensaje, ¿no? Y me gustaría preguntarte sobre algo, Sergio, que es cómo ves el trail running, ¿no? Porque tú al final llevas también muchos años en este mundillo, en España en los últimos años. Pues yo precisamente fue hace unos 5 años cuando empecé a correr por montaña y empecé a formarme específicamente en trail. Y yo en ese momento ya me di cuenta de que estaba empezando a subir la cosa, ¿no? La gente que corría por llano estaba empezando a irse a la montaña, también los propios montañeros ya estaban empezando a dejar actividades más tipo senderismo y pasándose a correr. En fin, vi que había, la verdad que estaba empezando a crecer la cosa. Y a día de hoy, en estos últimos años, pues no hace falta decirlo, el crecimiento ha sido bestial y este año sobre todo los medios de comunicación pues ya están empezando a ponerse las pilas y eso va a hacer que crezcan más todavía. O sea, yo creo que todavía no hemos llegado al punto, al apogeo máximo, pero bueno, también hemos tenido la pandemia por en medio, pero al final tampoco ha sido un hándicap muy grande. Claro. Y a día de hoy, pues ya te digo, veo que por un lado hay un nivel bestial
el hecho de que al final pues se profesionalice tanto y se metan tantas marcas y haya tanto dinero, pues eso hace que cada vez más gente busque eso, ¿no? El máximo rendimiento y cada vez haya más nivel en España. Y bueno, aquí tenemos claros ejemplos. Ya no te voy a mencionar a Kilian porque al final es, ya, bueno, él es ciudadano del mundo, ¿sabes? Pero bueno, que aquí, por ejemplo, yo en Murcia, pues sigo mucho a Alex Carrillo, que está dando, vamos, está pegando bastante fuerte, está subiendo mucho. Y bueno, evidentemente, pues Jan Margarit, ahí en Cataluña, por ejemplo, pues tenemos la selección catalana, que es de un nivel bestial, pero es que te vas a la selección de la Comunidad Valenciana igual, luego te vas a la zona de Extremadura igual, o sea, en el norte, bueno, en fin, al final por toda España ahora mismo están empezando a despuntar muchos deportistas y eso está haciendo que el nivel suba una barbaridad. Y nada más que tienes que ir a cualquier liga de diputación, de tal, cualquier liga regional de España, ahora mismo hay un nivel que es alucinante. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que ahí está marcando un punto de inflexión, ¿no? Que es muchos corredores que venían del atletismo, muchos corredores que venían del asfalto, se están llevando, o sea, se están yendo, ¿no? A la parte de la montaña. Entonces, creo que ese punto está haciendo que el nivel suba mucho más, porque ellos tienen una disciplina ya de muchos años, saben lo que es competir, saben lo que es ir a machete, saben lo que es sufrir, ¿no? Y tal vez el trail running o correr por montaña normalmente se conocía como pues ir a disfrutar de la montaña, ¿no? O sea, ahora mismo recuerdo en una carrera que la gente se sorprendía que un corredor superara en la línea de meta a Kilian, ¿no? Al famoso Kilian. Claro, es que ellos están acostumbrados a ir hasta el último metro a fuego, Ujú. porque es una competición, porque se están jugando muchos, se están jugando sponsors, se están jugando patrocinadores. Entonces, claro, ellos realmente no consideran esto un juego y sí que lo consideran pues su medio de vida, ¿no? Claro, bueno, tenemos muchos ejemplos, pero es verdad que el hecho de que cada vez haya más nivel incluye eso, ¿no? Que el nivel de entrenamiento de la gente es bastante alto. Y la gente que viene del atletismo, por ejemplo, Carrillo viene del atletismo y él, con una persona que baja de 30 minutos en 10K como él, pues evidentemente en montaña tiene mucho que decir. En el momento de que hay una buena adaptación, que esto lo comentaba, por ejemplo, con Borja, su entrenador, que después de ese periodo de adaptación, coño, han descubierto que es un bajador buenísimo. En fin, al final, en el momento que dejas que el cuerpo se aclimate y se adapte a la montaña, tanto a las pendientes como al terreno, ¿no? Pues en ese momento una persona que tiene un motor como ese, evidentemente va, va a dar la talla. Y bueno, también tenemos ejemplos como, bueno, como Jan Margarit, por ejemplo, que es una persona que siempre ha sido partidario de que a la montaña hay que ir a disfrutar y a salir por sensaciones. Bueno, también tenemos a, si no me equivoco, Miguel Eras, que hace poco ganó Sí, un total. Pirineu. Miguel era. También es otra persona que yo creo que su finalidad es disfrutar de la montaña y hacer kilómetros y fuera. En fin, que nadie regala nada, tanto los que vienen de un sitio como de otro, que tienen una filosofía un poco más milimétrica, matemática o científica, como quieras decirlo, como los que vienen del disfrute, ¿no? Un poco más esta filosofía de tal. Ambos al final tienen las mismas papeletas. O sea, al final el cuerpo, en el momento que se va adaptando, si entrenas correctamente, pues puedes conseguir un nivel muy, muy aceptable. Pero Claro. bueno, aquí ya pues depende, cada uno responde mejor a una cosa y está claro que la cabeza es muy importante. Y si no disfrutas sufriendo y demás, difícilmente vas a estar arriba. Así que lo que tú dices, hay que aprender a disfrutar y a competir, porque al final es Y- competición y hay que darlo todo hasta la línea de meta. Claro, sobre todo esas personas que van a ganar, ¿no? En la otra parte de los mortales, ¿no? Digamos, estamos el resto, ¿no? Esa gente que pues sí que probablemente vayamos a disfrutar o sí que queremos ir mejorar nuestro rendimiento, pero realmente no tenemos nada que hacer, o al menos yo no tengo nada que hacer contra un Jan Margarit o un Carrillo, ¿no? Sinceramente. Entonces, en esa otra línea de gente que es amateur, más tirando a la gente normal, ¿no? Nos vamos a una prueba súper multitudinaria y súper famosa y probablemente una de las grandes carreras en las que todos los corredores probablemente quieren competir en algún momento, ¿no? Que es la famosísima UTMB. ¿Qué piensas de la cantidad de retirados que hay en esta prueba a lo largo de los años? Ya no solo en este año, sino en años anteriores también, con casi llegando al 50%. ¿Por qué crees que es esto, Sergio? A ver, yo en ese sentido, cuando se da ese debate, yo pienso que cada uno es libre de perseguir sus metas,
sus sueños, los objetivos que quiera y tal. De hecho, hay muchos que la preparan a fondo y no consiguen ni siquiera el dorsal. Otros, otros consiguen el dorsal, pero luego tienen problemas, incluso los pros, ¿vale? Pues hay ejemplos este año, por ejemplo, de muchos profesionales que se han tenido que retirar y más preparados que esa gente no hay nadie, en teoría. Y luego en muchos otros casos, pues la vida, el trabajo y tal, pues no permite a la gente preparar bien la carrera, pero bueno, eso no quita que se esfuercen al máximo y con el tiempo que tienen, pues intenten hacerlo lo mejor posible, ¿no? Perseguir, lo que decía, perseguir sus metas, perseguir sus sueños y aunque no tengan el entrenamiento teóricamente recomendado, pues, ¿qué te voy a decir? Para mí todos merecen respeto y merecen admiración porque al final UTMB es un bicho que enfrentarse a eso ya, ponerse en la línea de salida, pues ya, para mí, eso, merece respeto y admiración. Luego puedes tener más preparación o menos, pero lo que está claro es que nuestro deber es informar de los riesgos que hay, pues como entrenadores me refiero, ¿no? De los riesgos que hay y, por supuesto, siempre recomendar una buena preparación. Así que esa es mi opinión. No sé si te he Claro. respondido, pero Más o menos ahí. al final, Pero yo creo como entrenador te diría, pues tío, necesitas una buena preparación y pienso que que, justamente eso te quería preguntar, Sergio. claro, O de sea, ser ¿qué un podrían poquito... hacer estos deportistas para llegar a conseguir finalizar este tipo de Sí. pruebas? Lo primero, una buena preparación, tanto física como mental. De hecho, es que una buena preparación es que ni siquiera te garantiza que vayas a terminar bien, porque al final, lo que te decía, esta carrera es un bicho. Y para eso Ujú. quería contarte una anécdota, ¿vale? Y bueno, primero en mi caso, yo por ejemplo no he corrido ultras, es una distancia que no me llama la atención por ahora. Pero por ejemplo sí que he hecho algo de alpinismo, que son salidas de muchísimas horas, ¿vale? Por la montaña, zonas muy técnicas y tal. Y lo que tengo claro es que la montaña es la que decide. Y pueden pasarte mil cosas. Y más en trail, que vas corriendo, andando, pueden pasar mil millones de cosas. Y por mucha preparación que lleves, la montaña decide. Y pues lo dicho, que te puede ir bien, te puede ir mal, hay un cierto grado ahí de incertidumbre. Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo por ejemplo, el primer corredor que empezó a entrenar conmigo, hace 5 años o por ahí, sigue todavía entrenando conmigo, ¿vale? Y él es ultrero, a él le gustan mucho las ultras y tal. Y en este tiempo trabajando con él, tío, me he dado cuenta de que no hay límites. En el sentido de que lo que hemos visto escrito, lo que vemos en los estudios y tal, muchas veces se aleja de la realidad de una manera que dices, vale, son recomendaciones, tenemos que seguir un poco estas evidencias científicas, ¿no? Para tener una hoja de ruta lo más fiable posible. Pero al final también todos estos estudios te das cuenta de que son muy reduccionistas, que no tienen en cuenta todo lo que afecta a la persona, la cantidad de factores que pueden afectar a la persona y sobre todo también la cantidad de cosas que pueden pasarte durante una carrera, ¿no? Entonces, al final, pues yo en este tipo de pruebas creo que cada persona es un mundo y no se puede dar nada por sentado. Hay que conocer al deportista. Uno mismo, pues si se autoentrena, pues tiene que conocerse muy bien joder, se da el caso de gente que entrena menos de 10 horas semanales, como es el caso de mi corredor, porque no tiene tiempo, porque trabaja a turnos, porque trabaja por la noche, por la mañana, por la tarde, etcétera. Y hostia, y corre ultras y las termina y las hace. Que muchas veces llega arrastrándose, por supuesto, pues igual llega el que se la ha preparado a muerte haciendo 20 horas a la semana, ¿sabes? ¿Que llega con un poquito más de ritmo? Sí. Pero bueno, aquí hablamos de que vamos a terminar UTMB, no ganar. Que luego hemos podido entrenar más, pues evidentemente, si quieres quedar en posición top, te toca, te toca echar horas. Pero bueno, que al final, para bien o para mal, o sea, tú puede que te prepares muy bien la prueba a muerte y que te salga mal. Y puede que te la prepares muy poquito y que te salga bien. Hay mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Lo que está claro es que la mentalidad es clave. Y si el deportista tiene claro que va a ir a hacer UTMB, para mí eso vale mucho más que el haber hecho un entrenamiento perfecto, ¿sabes? La mentalidad de ese deportista. En ultra yo creo que es la clave. De hecho, hay muchos estudios acerca de la psicología del corredor de ultradistancia y dicen eso, que es la principal diferencia entre los que ganan, los que pierden, los que terminan, los que no terminan. La mentalidad de ultrero, de saber sufrir y tener la capacidad de sobreponerse a todas las
hostias que te van llegando. Todas las muertes y resurrecciones que hay durante la ultra. Qué bueno, qué bueno. Y para cambiarte de otro tema, ¿no? O sea, yéndonos hacia otro tema, una de las cosas que yo veo, o sea, está relacionado, ¿no? Que sucede mucho en este tipo de pruebas, es esa parte de los calambres, ¿no? O sea, la gente que tiene molestias, normalmente a partir, pues, de distancias de maratón. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometen los deportistas en este aspecto? Yo creo que en el tema de los calambres hay varios problemas. Yo, por ejemplo, deportistas míos, muy poquitos tienen calambres. Imagino que en tu caso, pues una vez que ya empiezan a entrenar bien, lo mismo. Entonces, a ver, hay varios factores. El peso corporal, una persona que tenga sobrepeso, que tenga, en fin, al final eso va a hacer que todos sus tejidos sufran más, ¿no? Se estresen más, que la fatiga llegue mucho más rápido. Luego la falta de fuerza, que eso es lo que a día de hoy está como más, ya lo sabes, más consensuado a nivel de estudios, Ujú, la falta de fuerza. Una mala alimentación e hidratación, no porque estos minerales te vayan a prevenir los calambres, ni mucho menos, sino porque si comes mal y te hidratas mal, la fatiga muscular va a llegar antes. Entonces, si no tienes fuerza y encima no comes ni te hidratas, más rápido te va a llegar esa fatiga. Entonces, eso es otro factor importante. Y la mala gestión de las cargas. El no controlar bien las cargas en el sentido de no entrenar bien, no llevar una progresión, entrenar una semana mucho y otra muy poco, este tipo de cosas, ¿no? Una mala gestión de las cargas. Pero sobre todo lo que resaltaría es eso, la resistencia a la fatiga. Si no ujú, tienes la capacidad, o por ejemplo la economía de carrera, si no eres eficiente corriendo, la fatiga va a llegar más rápido. Entonces, si la fatiga llega ujú. antes, pues es más posible que aparezcan los calambres. Claro, sí, al final es un conjunto de cosas. Lo que sí que se había visto últimamente es que siempre se estaba pensando que era el sodio, el sodio, el sodio, el sodio, el sodio, ¿no? Y al final nos estamos dando cuenta que no es tanto esa parte de la alimentación, que sí, claro que hay que llevarla, ¿no? Sí que hay que consumir alimentos durante la competición, pero sí que se ve lo que tú comentabas, ¿no? Que es más un problema de la fuerza, de que los deportistas no están preparados realmente para llevar a cabo eso a nivel muscular y entonces tienen esas molestias durante toda la competición o durante la parte final de la misma, ¿no? Al final, cuando nosotros nos metemos en el mundo de la montaña, vemos que existen diferentes variables, ¿no? Muchas más que en el asfalto, realmente. O sea, ya no solo estamos hablando de estar corriendo de forma constante en un llano, ¿no? En ritmos variables o empezar la carrera más rápido y luego ir bajando. No. Vemos que en montaña, sí, puedes ir más rápido, puedes ir más lento, tienes que cargar con una mochila, tienes que cargar con la pendiente, ¿no? La nutrición. Empieza a globalizarse muchas más cosas, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a un corredor amateur, ¿qué crees que es el error más habitual que suelen realizar? Yo creo que así como error, el no hacer las cosas que van a hacer luego en competición. O sea, no replicar lo que van a hacer en competición en sus entrenamientos. Por ejemplo, lo que has dicho de la mochila. Pues si vas a correr con una mochila de 5 kilos, pues tienes que entrenar con una mochila de 5 kilos. Porque muchas veces entrenamos sin mochila porque no hace falta, porque son entrenos más cortos, y luego para la carrera te pones la mochila. Primer error, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo los bastones. Si vas a hacer la carrera con bastones, ¿por qué no los usas en todos los entrenos? Incluso en las series. Incluso si son series largas, por ejemplo en subida, coño, tendrás que aprender también a subir fuerte con bastones. Que eso también, de hecho, es un ejercicio muy bueno para trabajar la técnica de los bastones. El trabajar los bastones a diferentes intensidades. Saber llevar un bastoneo a ritmo suave y un bastoneo a ritmo rápido. O sea, compasar el bastoneo con tu ritmo de carrera. Pues, por ejemplo, eso es otro error, ¿no? Y luego, por ejemplo, la comida. Si durante la carrera vas a comer 100 gramos por hora, entrena comiendo 100 gramos por hora. O si vas a hacer entrenamientos siempre muy cortos porque no tienes tiempo, pues intentas salir con el estómago lleno, ¿sabes? Para acostumbrar a tu aparato digestivo a trabajar en condiciones de estrés, con el pulso alto y tal. Ya aquí depende cada uno de la distancia o de lo que esté preparando, ¿no? Pero yo creo que esos son un poco los errores. No trabajar las cosas que luego vas a hacer en competición. Y esto se aplica a los ritmos también. Si vas a hacer la carrera a 5 minutos el kilómetro, por ejemplo, pues tienes que entrenar a 5 minutos el kilómetro, por lo menos las semanas específicas, ¿no? Donde tú vas a entrenar lo más específico.
No es algo estrictamente necesario, pero yo por lo menos me gusta trabajar así. Cerca de la competición, me gusta trabajar el ritmo de competición. Salvo ya las últimas semanas para, pues eso, hacer una aproximación y llegar más descansado. Pero sí que en las semanas más cañeras de entrenamiento para esa carrera, sí que voy a trabajar el ritmo de competición, porque eso va a generar confianza, va a producir adaptaciones específicas de esa intensidad en concreto. Entonces, tío, en resumen, por no alargarme más, yo creo que el error principal es no trabajar las cosas, no entrenar las cosas que luego te vas a encontrar en competición. Sea lo Claro, que claro. sea, sea lo que sea. Claro, claro, sí, sí, porque justamente uno de los datos que dabas, ¿no? Ahora mismo se ha visto que consumir, yo creo que para mí ya no es un debate, consumir más cantidad de carbohidratos te ayuda durante la competición, ¿no? Sí. Tenemos pues a Aitor, siempre me equivoco Y yo ahí, del... Ese tío, macho. Nunca me acuerdo de su apellido, macho. Look for Eh, Science, sí, sí. sí, que de hecho ya lo hemos tenido por el podcast, ¿no? Sí, Que él está viendo, estudiando y ahora justamente esta semana hizo, o sea, le invitó a Asker Yeukendrup, el famoso sí. nutricionista, a una conferencia, ¿no? Y están viendo que cuanto más cantidad de carbohidratos consumen por hora, al final su rendimiento se ve aumentado o incluso no se ve disminuido, que eso ya es un aumento del rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya no es un debate. La cuestión es cuánto vas a consumir y si tu cuerpo ya se ha acostumbrado a poder entrenar ese sistema digestivo, ¿no? Y ahí sí que ya es más complejo. Yo no puedo llegar el día de la competición y querer comerme 4 geles por hora. O sea, tu cuerpo va a estar derruido, ¿no? Realmente. Entonces, Total. eso al final lo tienes que estar entrenando. Si no te vas de cagalera o te entran vómitos o... Sí, Totalmente, sí. y ya no solo por eso, sino yo a mí lo que más, bueno, lo que más he notado en la gente es que recupera mucho más rápido. O sea, que terminan los entrenamientos y al día siguiente están mucho mejor. Si no Claro. comen nada, al día siguiente, bueno, lo primero es que no rinden en el entreno y lo segundo es que al día siguiente están mucho más reventados. Entonces, comer ya no es solo por rendir, sino por recuperar más rápido. Si recuperas más rápido, vas a poder entrenar más y entrenar más es lo que te va a hacer mejorar más. O sea Claro. que... Claro, buscar ese continuum, ¿no? O sea, no pensar solo en un día en concreto, en un entrenamiento concreto, sino saber que a medida que puedas ir acumulando más tipos de entrenamiento, más historial deportivo, vas a conseguir mejorar, ¿no? Claro, y Ujú, considerar al cuerpo como una máquina que necesita gasolina y si no se la echas, al ujú, final no va a funcionar bien. Entonces, durante el día hay que llevar una buena dieta, suficiente, equilibrada, variada, etcétera. Y luego durante los ujú, entrenos también. Durante los entrenos también ir metiendo para que luego cuando termine el entreno estés en la misma posición de inicio. O sea, tú ujú, empiezas el entreno, tienes el cuerpo con depósitos X. Pues luego cuando terminas el entreno acabas con X menos 10. Pero si durante el entreno comes, a lo mejor acabas con X menos 2. Ese ujú. menos 2 lo recuperas mucho más rápido. Y al día siguiente ya estás otra vez en cero. Y ya otra vez a entrenar. Quiero decir que comer al final lo que va a hacer es que el cuerpo siga funcionando correctamente. Y ya está. Claro, sí, sí, totalmente. Al final, el entrenamiento parece que solo es, o sea, bueno, el entrenamiento no, la preparación para una competición o la preparación para que tu cuerpo quiera correr, ¿no? Parece que solo es la parte del entrenamiento. No, ostras, pero es que tenemos muchos factores que están relacionados con eso mismo. O sea, yo recuerdo en la universidad, en el máster de entrenamiento personal que realicé en la Universidad Politécnica, que el profesor en cuestión estaba enfocado a la hipertrofia, ¿no? Y él decía, yo me he pasado 9 meses entrenando para el objetivo de aumentar mi masa muscular, pero a la vez soy doctor y tengo que estar pendiente de todo el ciclo escolar y, o sea, el ciclo universitario y del máster. Entonces, ¿eso qué supone? Una cantidad de estrés en su cuerpo, en su vida, muy, muy, muy alto. 9 meses entrenando y había mejorado X. Los 3 meses de vacaciones, después de poder recuperar, de quitarse todo ese estrés, había conseguido aumentar su masa muscular muchísimo más que durante todo el periodo anterior. Claro, esto en deportistas Brutal. yo lo que siempre les digo es tenéis que distraeros. Yo, por ejemplo, ahora que pasa por un proceso de mucha ansiedad, creo que para mí ha sido indispensable el distraerme con otras actividades que no tienen nada que ver con el deporte. Bueno, nada o poco que ver con el deporte.
Por ejemplo, algo tan fácil como jugar a la Play. O yo qué sé, o leer, pero algo que no tenga nada que ver con tu Con el rama, ¿no? deporte. Con el deporte. Salir con amigos, hacer otras cosas. Porque precisamente en ese periodo, en ese momento en el que estamos pensando en otra cosa, es cuando el cuerpo recupera más rápido. Cuando nos centramos en la recuperación, ay, venga, voy a masaje con el foam roller, venga, un poquito de Compex, venga, voy a hacer estiramientos, venga, vale. Sí, pero durante todo ese tiempo es más estrés que estás metiendo al cuerpo. Si realmente simplemente te olvidas del deporte, te pones a jugar a la Play y te distraes, el cuerpo va a recuperar muchísimo más rápido, precisamente porque le estás quitando un estresor. Simplemente quitas el estresor y el cuerpo hace lo que sabe hacer. Es que a veces queremos inventar la pólvora con el foam roller, el no sé qué, cuando está demostrado que la mejor forma de recuperar es dormir. Entonces, déjate de foam roller, déjate de tal y échate una siesta. O haz Ujú, 10 minutos de meditación. Olvídate del mundo y olvídate ujú. del deporte. Y cuando lo consigas, vas a recuperar. ¿Por qué la gente que tiene la filosofía de disfrutar de la vida y del deporte, coño, recupera tan rápido y hace tanta... Mira, Jan Margarit, sin ir más lejos. Coño, Jan Margarit cuando sale por la tarde a entrenar, él no sale a entrenar, él sale a ver el atardecer. Que tampoco conozco yo a fondo a Jan Margarit, que estoy hablando aquí de él a tope, pero bueno, es lo que me transmite con todo lo que comparte en las redes, ¿no? Pero, tío, es eso, sale a ver el atardecer. Entonces, ¿cómo va a funcionar mejor el cuerpo? Saliendo a entrenar, voy a hacer 3 horas en zona 2, no sé qué, no sé cuántas. O una persona, tío, que sale a ver el atardecer y se tira 3 horas en el monte viendo el atardecer, corriendo, saltando. Hostia, me voy a meter por esta senda que me gusta mucho, venga, tal. Esa forma de entrenar al final lo que hace es que te quita estrés. Y al quitarte el estrés, es cuando el cuerpo más va a recuperar y más va a rendir. Pues tengo que decir que sí que es verdad lo que estás diciendo y sí que es real, porque yo tuve la suerte de poder trabajar con él directamente, o sea, formándole en la parte del mundo digital, y sí que es real que él busca eso, o sea, como Claro, deportista, ¿no? Él busca disfrutar y sí que busca inhibirse en cuanto a tengo que llevar una planificación estricta, ¿no? eso Sí es. que quiere, pues va a hacer series, tal, pero no es algo habitual en él. Él, su tipo de entrenamiento es el, digamos, desde mi punto de vista, es el clásico, que es el de acumular horas de entrenamiento. Al final, pues él tiene un cuerpo que es privilegiado y puede conseguir aumentar muchas horas sin sufrir lesiones y sin sufrir problemas, ¿no? Pero sí, sí que es real, eso es Claro, lo que hace, ¿no? O sea, claro. sí, sí que es Pero, así. claro, ahora mi duda es, ¿hasta qué punto realmente su cuerpo es privilegiado o su mente? O sea, para mí realmente creo que la privilegiada es su mente. O sea, esa mentalidad es lo que le hace poder aguantar tantas horas, pienso yo, ¿no? Porque al final, esa mentalidad hace que la recuperación sea más rápida, el esfuerzo sea mucho más bajo, el estrés que tiene sea mucho más bajo. Y coño, a lo mejor cualquier persona, a ver, a lo mejor cualquier persona no te voy a... Yo ahora mismo que estoy fastidiado, pues no, pero quiero decir que con una buena mentalidad y sin estrés y sin agobio, cualquier persona puede llegar a un rendimiento muy, muy alto, muy grande. Y ya cada uno responderá mejor a una cosa, ¿no? A la intensidad, al volumen. Luego ya depende de la genética de cada uno, si tiene más predisposición a la alta intensidad, a la baja intensidad, eso ya depende de cada uno. Pero bueno, eso cada uno, su cuerpo se lo va a decir. Si ya Margarit ve una subida y dice, su cuerpo le pide, Dios, a tope, pues esa subida a tope, y luego suave, y luego tal. Entonces, bueno, es un entrenamiento como más intuitivo, pero en una persona como él, que tiene formación, que tiene experiencia, y si no me equivoco, graduado en CAF, pues al final tiene las herramientas para saber cuándo está yéndosele la olla y cuándo está haciendo bien las cosas. Al final el Totalmente. conocimiento es poder. Totalmente, totalmente. Sergio, según tu experiencia a lo largo de los años, ¿cuándo crees que un corredor está preparado para poder enfrentarse a una de esas míticas distancias, ¿no? Que probablemente muchos de los que nos están escuchando les gustaría poder realizar, ¿no? Que serían pues unos 100 kilómetros o incluso pues más, que serían las 100 millas. ¿Cuándo crees que un corredor podría llegar a decir, yo estoy preparado? ¿O cuándo sientes tú que un corredor podría llegar a estar preparado? Pues más o menos en 463 días, no. No, yo creo que, Un año y bueno, medio, ¿no? hablando en 3 años, 2 meses y 5 días. Me No, yo encanta. creo que
Yo creo que realmente nunca estás preparado para ello. Y creo que cualquier corredor de ultra diría eso, incluso Miguel Eras. Te diría que nunca estás preparado. Siempre que te pones en la línea de salida, pues bueno, es un misterio qué va a pasar en la línea de meta, ¿no? ¿Quién va a llegar primero, el último? Siempre es un misterio. O sea, con esto quiero decir que puede que nunca estemos preparados al 100% para una distancia como 100 millas, ¿no? Eso es mucha tela. Entonces, lo que te comentaba antes, yo creo que la mentalidad es clave. Hay que tener una buena base, hay que tener ya pues varios años de experiencia, bastantes años. Evidentemente, hay personas que con 3 años de experiencia, muy a tope, ya se pueden meter de forma segura en una ultra sin ningún problema. Y hay gente que hasta que no lleva 10 años entrenando no decide dar el salto, ¿no? A las ultras. También esto creo que te lo va pidiendo el cuerpo. Hay deportistas que van viendo que ya no responden bien a la alta intensidad y se van pasando a ultras. Esto, por ejemplo, creo que es el caso de Luis Alberto Hernando, que sí que después de haber leído su libro, escucharle mucho en entrevistas y tal, me da como esa impresión, ¿no? De que ya cada vez le cuesta más la alta intensidad o le da más pereza, porque claro, han tenido una época de entrenar tanto y tan intenso que ya llega un punto que lo que hacen es utilizar las carreras cortas de media maratón, de 30 kilómetros para coger chispas y luego hacer ultras pues, como objetivos principales. Pero sus entrenamientos de velocidad, por ejemplo, otros deportistas como Kilian, ¿no? También utilizaban esa forma de entrenar. Aunque este año pasado ya los que le siguen habrán visto que lo que ha hecho ha sido polarizar mucho más y meter mucha más pista, alta intensidad, mucho más asfalto y todo eso. Pero al final es eso, creo que estar preparado es una cuestión física por un lado y mental por otro. Física, perfectamente. En 3 4 años una persona puede estar preparada. Su primer año cogiendo muy buena base, segundo año mejorando, afianzando ritmos, tal. Tercer, cuarto año se pueden meter en maratón y una vez que han hecho ya varias maratones ya se pueden pensar dar el paso a ultra, ¿no? Pero luego está la preparación mental. Hay gente que a nivel de mentalidad desde el día uno ya están preparados. Y otra gente y otras personas que a lo mejor incluso aunque físicamente estén muy preparados, pero son de mentalidad un poquito más débil y les cuesta, ¿no? O tienen problemas de estómago, que es una cosa que lo que hemos comentado antes, que por más que lo entrenen siempre en el kilómetro 50 60 petan de estómago y ya no pueden seguir comiendo, entonces ya pues los últimos kilómetros no pueden correr. En fin, tío, es que son tantas cosas que influyen que cuando estás preparado para una ultra. Físicamente podemos hablar teóricamente, pues eso, en pocos años, pero mentalmente, ¿cuándo? A nivel estomacal, que está muy relacionado también con la mentalidad, ¿no? ¿Cuándo? Pues no lo sé, no lo sé, Claro, es muy claro. difícil. Claro, pues justo, mira, te voy a preguntar sobre eso, ¿no? O sea, sobre la parte psicológica. Sí. La mayoría de los corredores piensa pues, que realmente que todo es correr y que todo es acumular kilómetros y que si hoy es esta semana hago 50 kilómetros, la semana siguiente hago 60, la semana siguiente hago 80 y la semana siguiente igual hago 120, ¿no? Me lo invento, Sí, pero sí, que lo he visto, esas sí, cosas, ¿no? Esas progresiones que no tienen sí, ningún sí, sí, sentido, sí. pero bueno. Entonces, entrando en la parte psicológica, eh, ¿cómo crees que podrían mejorar esos deportistas esa parte de resiliencia, ¿no? Esa parte de Sí. conseguir estar más tiempo corriendo o no verlo como un sufrimiento? Pues yo creo que como cualquier otra cosa en la vida, la mejor forma de mejorar es exponerte a eso, exponerte a esas circunstancias, a esas situaciones de carrera y adquirir experiencia poco a poco, o sea, ir cogiendo experiencia, entrenando, tanto entrenando como compitiendo. Entonces, por eso la importancia de hacer media maratones, de luego hacer maratones, ultra cortas, de ir progresando, ya no solo porque físicamente te va a generar mayores adaptaciones y te va a hacer mejorar, pues eso, de forma más segura. Ya no solo por eso ya se presupone, sino porque al exponerte a todas esas movidas que te pasan en carrera y a todas las situaciones, a todos los errores, porque todos los cometen, aunque estés súper preparado, cuando te expones a todo eso, al final vas generando una adaptación física y mental. La Ujú. física, lo que te digo, yo creo que la adaptación física al final, eso, pues con un buen entrenamiento cualquiera puede adaptarse, ¿no? Pero luego está la exposición a todos esos errores, a todos esos aprendizajes, al tema de morir y resucitar, de tener bajones en carrera, saber gestionarlos. Entonces, cuanto más te expongas a esas situaciones,
más experiencia vas a coger y por lo tanto más rendimiento vas a conseguir en el futuro. Pero pretender bordar una ultra sin haber hecho alguna otra cosita larga y haber tenido esas experiencias, que luego puede pasarte de que no tenga ningún problema. O de que, oye, el primer día lo tienes tan clarísimo que cualquier cosa que te llega, me da igual, yo llego a meta como sea. Que sea cojo, pero llego. Y eso lo he visto. Y lo he visto muchas veces. Y es que aunque sea cojo, llegan, tío. Es que llegan. Es que yo me quedo flipado. Yo en la ultra de Bosques del Sur, que fui con el corredor este que te comento, tío, los últimos 30 o 40 kilómetros con un dolor que flipas y corriendo. Y corriendo. O sea, que no es que sea una persona que termina andando toda la carrera, sino que cuando puede correr, corre. ¿Que le duele? Corre igual. O sea, son mentalidades que son ganadoras. Eso es gente que no admite eso porque, pues por su vida o por lo que sea, pues se han expuesto tanto al sufrimiento, a la agonía y a tal, que ya lo tienen clarísimo. Ya lo tienen clarísimo que ellos van a hacer la ultra y la van a terminar. Entonces, bueno, de nuevo me alargo mucho, tío, perdona, pero Nada, nada, no, creo no, es muy que, interesante. creo que la clave está en exponerse y ya está. Y dejar que el propio cuerpo se vaya acostumbrando a todas esas sensaciones y vaya cogiendo experiencia. Claro. Yo ahí lo que he visto, una de las cosas, ¿no? Que me recuerdo perfectamente una formación que hice con García Manso, que era que decía, al final, cuando pasan las 6, 8 horas, todo es la capacidad que tú tengas de resistir, ¿no? Sí, sí, Ese sí, sí. sufrimiento. O sea, Incluso porque más tienes que estar fuerte. entrenado, obviamente. O sea, eso ya lo descarto. Y una vez entrenado, la capacidad de que te mantiene a conseguir competir durante más horas es la capacidad que tú estés predispuesto a Sí, sí, sí. sufrir, ¿sabes? Más que otra cosa. Madre mía, tengo aquí Totalmente. una mosca que a ver si la mato. Sí. Ya la veo ahí dando. Danzando. Ahora ya, sí, ya la hemos pillado. Pues, tío, sí, Perfecto. la verdad que yo a eso lo llamo piloto automático y creo que es algo fundamental en cualquier corredor de larga distancia. Tener ahí un piloto, tener un botoncito que lo pulses y a partir de pulsarlo, que tu mente se ponga en blanco y aunque te duela todo y tal, no pienses en nada, nada más que en correr. Pum, 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 pum. Porque es que si no te vuelves loco. No, Claro. no se puede gestionar tanto, tanto dolor. Claro, Claro, lo claro. que, lo que le escuché a Kilian Jornet decir una vez, ¿no? O lo leí, no recuerdo. Ir apagando funciones dentro de tu cuerpo, ¿no? Vas, Sí. vas apagando Pero- funciones y aguantas ahí, pero es Sí, sí, complicado, ¿eh? sí. Yo lo veo complicado. Vas quitando, sí, vas apagando porque poco a poco vas yendo a lo esencial, al mínimo esfuerzo y a llegar como sea. Totalmente, totalmente. Y ahí sí que la parte del entrenamiento, ¿no, Sergio? En montaña sabemos que el daño muscular es altísimo. O sea, realmente, simplemente por la parte de que nosotros estamos bajando y necesitamos una fuerza excéntrica para ir frenándonos, Sí, pues el daño ya es alto. Como sabemos, cuando hacemos un trabajo de fuerza excéntrico, es mucho mayor que cuando estamos haciendo un trabajo de fuerza concéntrica, ¿no? Entonces, al final correr por montaña es duro. Entonces, ¿tú qué crees que es importante para poder mejorar en estas situaciones? bueno, importante para mejorar en esas situaciones, evidentemente, lo que hemos hablado, ¿no? Exponerse a ese tipo de entrenamientos, ¿no? Es decir, entrenar lo que vamos a competir, evidentemente, y si vamos a competir en montaña, pues entrenar montaña. En ese caso, mucha gente pregunta, ¿cómo mejoro la técnica en montaña? ¿Cómo mejoro en las bajadas, en las subidas? Pues tienes que exponerte, tienes que hacer volumen, tienes que hacer horas, horas de montaña. Eso por un lado, porque al final lo que te va a hacer más eficiente en montaña es pasar muchas horas en la montaña. Y luego sí, hay otros métodos de entrenamiento que te pueden venir muy bien, ¿no? Pues todo el tema de intervalos, fraccionado y eso, ¿no? El hacer series en subida, el hacer tal, en fin, cualquier tipo de entrenamiento que se te ocurra, alta intensidad. Pero luego pues está toda la parte complementaria de entrenamiento de fuerza. Porque al final la fuerza es una cosa que con el mínimo, con muy poquito riesgo, tenemos un montón de beneficios. Porque sí, puedes hacer series en bajada, pero el trabajo excéntrico
es mucho más interesante hacerlo en gimnasio porque el riesgo va a ser mínimo, o sea, el riesgo va a ser mucho más bajo. Tú puedes mejorar haciendo bajadas, claro que sí. Yo a gente avanzada le meto series en bajada o series onduladas que tienen que cambiar de subir a bajar para trabajar las transiciones y eso. Y ahí el desgaste muscular es bestial porque vamos a intensidades muy altas y la musculatura va a tope. Pero claro, el riesgo de torcerte un tobillo, de tener una caída, de provocar un daño muscular muy bestia, es muy alto. Entonces, como ese riesgo es muy alto, pues ¿qué hago? Trabajo la fuerza, que hay evidencia más que de sobra de que te ayuda a mejorar la economía de carrera, te ayuda a mejorar, etcétera. Pues tío, pues meto el gimnasio, meto la fuerza un día a la semana, 2 días a la semana, depende de la persona o cuánto trabajo de fuerza quiera meter o necesite, y ya está. Que yo veo muy importante el trabajo aplicado a la carrera, o sea, meter cuestas, sprints, series en subida, series verticales, series lastrado, con chaleco, con 5 kilillos en la mochila, tal, lo que hablábamos, ¿no? Trabajo más específicos, sobre todo si vas a llevar mochila. Pero incluso en gente que no vaya a entrenar con mochila, pues también le metes la mochila para meter ahí un estímulo extra para en las subidas que tenga un poco más de gasto, ¿no? Y un poco más de trabajo de fuerza. Todo ese trabajo aplicado, sí, es súper importante, pero luego hay como una base ahí que no hay que abandonar nunca de trabajo en el gimnasio. Y sin volverse loco. O sea, yo, por ejemplo, no me vuelvo loco. Yo voy a los básicos, bien hechos, bien ejecutados, lejos del fallo, con velocidades altas. Y luego un poquito de trabajo, pues ya más específico según la persona. Por ejemplo, en mujeres, pues como tienen más ángulo a nivel de cadera, Cadera. pues le tienes que meter un poquito más de caña al glúteo medio, tienes que hacer más trabajo monopodal para que esa musculatura, digamos que se refuerce un poquito más. Si estamos hablando de un pronador, una persona que tiene una pronación muy bestia, pues le voy a trabajar muchísimo más todo el arco plantar, todo el tibial posterior, toda la musculatura que soporta el arco plantar, etcétera, ¿no? En fin, que ya depende de la persona, si tiene déficits en un punto en concreto, pues trabajaremos la fuerza ahí. Pero si no, pues creo que no hay que volverse loco. Un trabajo de fuerza básico general, sentadilla, zancada, peso muerto, tal, básico, y luego trabajo de fuerza en la montaña, aplicado en la montaña. Series verticales, con el lastre, tal, o si es corredor de asfalto, pues meter arrastres con trineo, que parece que solo lo puedes hacer si eres velocista, si eres corredor de tal, pero tío, un arrastre de trineo, joder, unos sprints, cuestas del 2, del 3, del 5% como mucho, que no cambie mucho la biomecánica a la hora de correr. Eso para corredores de asfalto, por ejemplo, ¿no? Pues yo qué sé. Incluso ese trabajo para asfalto al corredor de montaña le va a venir que te cagas, porque hay muchísima transferencia. Entonces, pues bueno, trabajo de fuerza, diría yo, como el indispensable, y lo dividiría en esas dos ramas. Fuerza más general, trabajando déficit si los hay, y luego fuerza más aplicada en la montaña. Claro, y justamente eso, pues mira, llevándolo a la práctica, ¿no? ¿Tú crees que existen muchas diferencias en el trabajo de fuerza, tanto en el corredor, o sea, de asfalto, como en el corredor de montaña? ¿Crees que existen muchas diferencias en ese trabajo de fuerza? A ver, sí y no. Pues como te decía, hay una parte general que se van a beneficiar los dos corredores, porque al final correr es correr. Pero luego, claro, en montaña tienes subidas y bajadas. Y luego tienes un terreno más irregular. El terreno irregular, eso que provoca que a nivel del pie, a nivel propioceptivo, si no eres una persona que sea muy habilidosa o que no tienes buena fuerza a nivel del complejo de tobillo y pie, pues vas a tener que entrenar mucha montaña para que ese complejo de pie y tobillo se trabaje mucho más y para que esa habilidad mejore, ¿no? Para que pilles más habilidad, más destreza en la montaña. Y luego tenemos la parte de subida y bajada. ¿Cómo mejoro subida y bajada? Pues lo que hemos dicho antes, exponiéndote a la subida y la bajada, haciendo subida y haciendo bajada. Pero luego, si lo llevamos al terreno, pues más del gimnasio, en las subidas que tenemos, más trabajo concéntrico y en las bajadas que tenemos, más trabajo excéntrico. Entonces, pues a lo mejor podemos añadir algún ejercicio para reforzar el trabajo excéntrico, por ejemplo, un drop jump, es decir, me subo a un cajón y me dejo caer al suelo, drop jump monopodal, me dejo caer, pero recepcionando con una pierna, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de trabajo. Y luego, pues para subidas, si la importancia la tiene el trabajo más concéntrico, pues las típicas subidas al cajón, con carga. Subidas al cajón, tratando de buscar eso, máxima velocidad de contracción,
un ángulo que no sea muy, muy alto, ¿vale? Aunque yo realmente las subidas me gusta trabajarlas en todas las alturas, porque tú en montaña hay subidas en las que subes la pierna hasta aquí, o sea, subes la Sí, pierna que que te te la pones, arrastras, macho. vamos, sí, que te la pones que lleva la rodilla hasta el pecho casi. Sí. Entonces, yo sí soy partidario, aparte de que mejora mucho la movilidad de cadera, de realizar el trabajo en en rango de movimiento lo más amplio posible. La sentadilla profunda. El peso muerto hasta donde te permita tu movilidad, ¿no? De isquios. Las subidas al cajón, también, incluso meter alguna variante en la cual cambiemos la forma de subir. Primero a una altura, luego a otra. Creo que al final hay que aportar variedad porque tú en montaña no vas como un robot. Todas las subidas son de 50 centímetros, como el cajón, ¿sabes? ¿Qué va? Entonces, creo que si lo que te interesa es mejorar la fuerza para la montaña, tienes que trabajar en todos los rangos de movimiento que puedas. Eso sí, siempre de forma progresiva, porque si no has hecho nunca una sentadilla profunda, es importante trabajar primero la técnica y luego ya ir progresando en el peso, ¿no? No esta gente de CrossFit que se meten a hacer sentadilla profunda con su peso corporal el primer día. Pues claro, llegan a un rango que a lo mejor están súper fuertes, ¿eh? A lo mejor te meten 150 kilos en sentadilla, pero luego cogen 100 kilos en sentadilla profunda y como nunca han trabajado ese rango final, donde el menisco está más deformado, donde la rodilla está más flexionada, como no lo han trabajado nunca y el cuádriceps ahí no tiene fuerza y el glúteo tampoco, pues llegan ahí y ¡ay! Hostia, de repente una distensión o cualquier rollo, ¿no? Pero es porque no están adaptados, porque no han hecho una buena progresión, no porque ese movimiento sea lesivo, ni mucho menos. Si el cuerpo está preparado para todos los ángulos, y es lo que te decía, en la montaña, joder, primero pones el pie aquí, luego allá, luego llega un giro y ale, toda la rodilla para adentro, luego la rodilla para afuera, valgo, varo, todos los movimientos que te imagines. Y luego cuando estamos en el gimnasio, mucha gente veo, tío, que hace la zancada, uy, que no haya nada de valgo, nada, nada. A ver, yo veo muy bien que si estás haciendo una reprogramación, educando al deportista a aprender a alinear bien sus articulaciones, vale, lo veo perfecto. Pero luego, tío, no tengas miedo de hacer una zancada cruzada, no tengas miedo de hacer movimientos más similares a los de la competición y los del mundo real, ¿no? Que por ejemplo una zancada lateral. ¿Qué pasa si en una zancada lateral prono con el pie? Pues no pasa nada, porque es un movimiento natural del pie. Entonces, yo últimamente, tío, sobre todo este último año, que estoy leyendo mucho sobre sistemas complejos, que estoy siguiendo mucho pues a gente como Antonio Piepoli, como, en fin, readaptadores muy potentes, me he dado cuenta de que el cuerpo es una máquina, tío, que se adapta a lo que sea. Y que la clave está en que si vas a entrenar fuerza o vas a entrenar montaña, que lo hagas con una buena progresión, con una buena guía. Si no tienes mucha idea, pues contratas un entrenador y te enseña que para eso están, ¿no? Y Claro. al final conseguir que el cuerpo se adapte a todos esos movimientos. Porque luego en montaña pasa que de repente metes un valgo más de la cuenta y yo qué sé, y tienes un desgarro de menisco o cualquier historia, una distensión del ligamento lateral interno, cualquier problema, ¿no? Que a lo mejor si hubieras trabajado en todos esos rangos de movimiento, en tus entrenamientos de fuerza o en tus entrenamientos de carrera y tal, pues no habrías tenido ese problema. Porque tu tejido, su nivel de tolerancia lo has subido mucho más. Antes de Claro. que parta, pues el nivel al que has llevado tus tejidos antes de que partan es mucho mayor. Entonces va a ser más difícil que te lesiones. Claro, yo creo que ese es un punto, ¿no? El de los tejidos, que muchas veces pensamos que nuestro cuerpo no está preparado para qué, no, pero es que el problema no es que no esté preparado, es qué tipo de carga le has metido tú a ese cuerpo, a ese tejido, a ese músculo, y entonces es cuando se lleva ese Claro, sobreesfuerzo y es cuando sufre las roturas, ¿no? claro, O algo típico que sí que es frecuente es la parte del calentamiento, no se ha realizado un buen calentamiento, entonces te pones a hacer series como un descosido y te claro, lesionas. No, hostia, tío, el problema no han sido las series. El problema ha sido que no has aumentado la temperatura de tu cuerpo lo suficiente o no has preparado los tejidos lo suficiente para claro. poder realizar ese tipo de series, ¿no? Y entonces ahí es cuando llega el punto de las lesiones, que Ujú. yo creo que también en las lesiones hay algo que no siempre tenemos en cuenta, que es que te puedes lesionar, que aunque nosotros hagamos un trabajo preventivo muy grande, la lesión puede llevarse a cabo. Si no, los deportistas como los futbolistas o los jugadores de NFL o los jugadores de baloncesto
que valen miles de millones, bueno, miles de millones no, bueno, si en total cada uno sí, no, pero varios millones, ¿no? Cada jugador, no se lesionarían nunca. Más importante que ellos, ninguno, ¿no? Y dirían, no, es que sufren traumatismos. No, no, ellos mismos solos se lesionan. Sí, Entonces, sí. si ellos se lesionan, ostras, nosotros, pues creo que también nos podemos lesionar. Siempre teniendo en cuenta que realizamos un trabajo preventivo de la hostia, pero saber que se puede llegar a sufrir Claro, claro, claro. eso, ¿no? Lo importante es eso, reducir el riesgo. Si Claro. en lo que nosotros podemos jugar es en eso, en la parte física, ¿no? De que el Ujú. tejido se adapte, que aumente su nivel de tolerancia y todo eso, pero es que las lesiones ya sabemos que son mucho más complejas. No es solo que físicamente seas una bestia, es que Ujú. también es que tengas una buena vida, un buen trabajo, que no tengas estrés, en fin, que son muchas cosas. La parte psicológica es mucho más importante incluso, o sea que... Pero bueno, Claro, tenemos que intentar reducir los riesgos al mínimo. También eso claro. genera confianza en la persona. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, al final vemos que alrededor del 50% de las lesiones en corredores son lesiones por sobreuso, ¿no? Ujú. Entonces, eso sí que nos dice que el entrenamiento no se ha planificado de una forma correcta o no hemos introducido el trabajo de fuerza de una forma correcta. Sí, Cuando sí, sí. tenemos esos datos, esas estadísticas, hostia, Sí, sí, sí. Es verdad tenemos que que hacer algo cuando con la eso. gente quiere más y más y más y más, a mí me pasa Ujú. mucho que a veces he cedido la mano y he dicho, bueno, venga, hostia, está súper motivado, tiene ganas, Total. vamos a seguir apretando, venga. Y en muchos casos, te estoy hablando un 30% de las veces o más, Ujú. ha habido alguna molestia, siempre. Ujú. Porque al final el deportista está súper motivado, pero creo que en ese sentido, pues el entrenador tiene que intentar pues, frenar a la persona. Por eso también es importante tener ahí una figura, un asesor, ¿no? Que sepa decirte, oye, vale, tío, te encuentras de puta madre, pues vamos a intentar canalizar esa energía. No vamos a meter más series, ¿vale? Vamos a intentar, en lugar de meter más series, vamos a meter otro rodaje suavecillo. En lugar de Claro, meter más series, hostia, es que ya tienes 7 series de 3 minutos. ¿Qué quieres? ¿8? Si es que no va a haber más ujú. mejor ahí. O sea, realmente lo que quiero es que me lo hagas bien eso y luego ya buscamos la forma de canalizar esa motivación que tienes, ¿sabes? Claro. Entonces creo que también es un arte, el frenar a la gente es un arte, tío. Sí, El sí, sí, frenar a sí, los sí. deportistas y decir que yo como corredor que soy, yo me he pasado de la rosca 1000 veces y no pasa nada. Pero como entrenador mi deber es frenar a la gente. Total, total, Y total. a veces es duro porque la gente está súper motivada, pero bueno, siempre al final encuentra la manera de canalizarlo. Claro, Metiendo algún otro rodaje, metiendo algún... Al final es cuestión de que ellos lleguen a casa satisfechos, porque muchas veces lo que claro, quieren es llegar reventados. Entonces tú claro. ya buscas la manera que dices, bueno, si le meto esto, va a llegar reventado, pero el riesgo de que se lesione es muy bajo. Entonces Totalmente, ahí, totalmente. ahí está la To- maestría. Sí, al final es ver de qué forma lo podemos combinar todo, ¿no? Ahí Y en está. la parte del entrenamiento, Sergio, ¿tienes alguna preferencia por algún modelo de priorización en el entrenamiento o vas viendo? Pues yo suelo polarizar bastante, es decir, suelo trabajar baja y alta intensidad, ¿vale? Suelo trabajar Ujú. bastante eso. Lo que pasa es que depende mucho del momento en el que esté la persona, porque cerca de las carreras, te lo he comentado al principio del episodio, que a mí me gusta trabajar el ritmo específico de competición, normalmente ritmo entre umbrales, ¿no? Entonces Ujú. yo en semanas de preparación así más general, lo que hago es que polarizo mucho y luego ya en semanas de cercanas a competición, pues intento que sea un trabajo más entre umbrales. No entre umbrales, sino polarizado, pero la parte alta un poquito más suave. No Ujú. tanto pues no tanto trabajo de consumo de oxígeno, de anaeróbico y tal, sino un poquito más trabajo de umbral, ahí un poquito más sostenible en el tiempo, más cerca de competición. Pero vamos, que depende mucho de la distancia que estemos preparando, del deportista que sea, de si responde a la alta o la baja intensidad. Es que depende de muchísimas cosas. Pero vamos, tampoco suelo abusar de la alta intensidad. Normalmente hago un día o como mucho 2 días por semana y ya está. Depende también del nivel de la persona. Pero suelo intentar eso, polarizar un poquito. Porque al final las sesiones suaves me vienen bien para recuperar de las sesiones intensas. Claro, también viendo, yo creo que la parte de en la disponibilidad del corredor, ¿no? Si no tiene una disponibilidad Claro, altísima, claro, claro, claro. el modelo polarizado nos ayuda a que pueda mejorar de forma
Claro, sencilla, entre comillas, ¿no? eso es. Yo al final, como trabajo con gente popular, Ujú. quitando algún deportista que tiene un nivel bastante top, pero que son al final dos o tres, pero la mayoría son populares y ellos al final tienen su trabajo, tienen su vida, necesitan tiempo libre también para la familia y aunque no lo necesiten yo se lo pongo. Porque, sí, porque si no luego al final les afecta a nivel personal, claro. Muchas veces yo les pongo descanso no porque lo necesiten a nivel deportivo, sino porque quiero que descanse y haga otras cosas. Quiero que este día te vayas al cine, tío. Porque esa parte es muy importante también para descargar psicológicamente. Luego eso se nota mucho. Cuando llega un día de serie, yo noto mucho que la intensidad es mayor y los ritmos me los aguantan mejor. Entonces, prefiero meter esos días. Y, ¿y qué te iba a decir? Se me ha ido. Sí, No, sí. no, Sí, que al no te final preocupes, crack. no abuso, pero polarizo bastante. Y aunque no sea, o sea, aunque la persona tenga mucho tiempo, esto es lo que iba a decir. Aunque la persona tenga mucho tiempo para entrenar, pero me gusta aprovechar la alta intensidad para bueno, también trabajar otros aspectos, ¿no? Porque incluso una persona que tenga mucho tiempo, pues no la voy a saturar con muchas horas, sino que voy a polarizar un poco y así los entrenamientos son un poquito más cortos, tiene más tiempo para descansar, para dedicar a otras cosas y al final, como es un método que da resultados, porque polarizar da muy buenos resultados, pues, pues listo, se hace. Bueno, luego ya está la preferencia. Si la persona quiere entrenar muchas horas, pues ya está, se le meten muchas horas, como mucho se mete en farles, cambios de ritmo, umbral, pero en ese caso normalmente no tocaría sprints, no tocaría mucho trabajo de consumo máximo de oxígeno. O bien, una cosa que sí hago a veces es integrarlo en las salidas largas. A lo mejor te le toca una salida de 3 horas o 2 horas y media o 2 horitas, que es lo que más suelo hacer, tirada larga un par de horas. Normalmente, a lo mejor un caco de 2 horas, caminar en subidas, correr en bajadas, zona uno todo súper suave. Normalmente lo hago por sensaciones, RP3, más o menos. Y que elijan dos segmentos a lo largo de todo su recorrido, dos segmentos de Strava y los hagan a muerte. Y ya está. Y de esa forma se desahogan, trabajamos con su máximo oxígeno, resistencia a la fatiga, porque están haciéndolo dentro de un entreno largo. Y mato varios pájaros de un tiro. Y aparte luego, pues como van con colegas, se pican, tienen sus segmentos de Strava, sus PRs, van viendo cómo mejoran sus PRs del pasado. Claro. Ahí también hay un componente social, psicológico muy, muy, muy bueno. Claro, claro, claro. Al final, esas diferentes variables, ¿no? Que hablábamos al principio, de conseguir que el deportista siga disfrutando, pero que Ahí también está, siga mejorando, ¿no? ahí está, ahí está. Esa adherencia al entrenamiento, creo que es una de las pócimas mágicas, una de las claves para conseguir que un deportista se mantenga activo y consiga Sí, sí, correr sí. a lo largo Total, del tiempo, ¿no? totalmente. Y sí, sí, yo creo que es clave y no La muchas veces salida se tiene en libre. cuenta. La salida Sí. libre tiene que estar presente siempre. Salida libre. Haz lo que quieras. Qué bueno, tío, qué bueno. Sergio, me gustaría preguntarte sobre el tema de la técnica de carrera, ¿no? ¿Crees que es necesario que un deportista amateur trabaje la técnica de carrera para esas competiciones que estamos hablando, pues de larga o ultradistancia? Pues a ver, la técnica de carrera depende de cómo lo interpretes, técnica de carrera, porque normalmente para la gente sabes que técnica de carrera es igual a pues, los típicos ejercicios de pliometría y tal, que si rodillas arriba, skipping, talones, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos ejercicios los llamamos vulgarmente técnica de carrera. Al final eso es pliometría, pero muy específica, trabajando el gesto, ¿no? Trabajando aspectos similares, pero uno no corre levantando las rodillas así, ¿vale? O sea, eso es un ejercicio. Hay que tener en cuenta que es un ejercicio y haciendo ese ejercicio pues buscas un estímulo, ¿no? Flexionar la cadera, más reactividad en el suelo, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, entendido como un ejercicio, yo lo veo súper interesante para cualquier corredor, porque ese tipo de ejercicios de técnica de carrera están orientados normalmente a mejorar la eficiencia y a reducir los tiempos de contacto con el suelo, a llevar una técnica de carrera más eficiente, es decir, gastar menos energía. Entonces, ¿quién no querría, sea cual sea tu distancia, quién no querría ser más eficiente y gastar menos energía?
Entonces, a esa es la conclusión que yo llegué cuando empecé a ver el tema este de, hostia, si un corredor de larga distancia va corriendo suave todo el rato, ¿por qué tengo que trabajar a alta intensidad? Oye, porque la alta intensidad va a hacer que seas más eficiente corriendo a baja intensidad. Y eso va a hacer que aguantes más kilómetros o que esos mismos kilómetros los hagas con menor gasto. O a mismo gasto, pero con más ritmo, más rápido. Entonces, yo eso lo trabajaría con cualquier persona, sea del nivel que sea, pero evidentemente a una persona de nivel avanzado no lo voy a priorizar porque es más importante correr. Por ejemplo, ¿no? Pues series de 1 minuto, 2 minutos. O sea, esa persona prefiero que haga sprint antes que haga esos ejercicios, ¿vale? Y como mucho lo voy a utilizar para el calentamiento. Y luego una persona de un nivel más bajo, a lo mejor sí lo voy a hacer porque por un lado le va a molar, le va a molar, por otro lado, bien programado de forma muy progresiva, empezando poco a poco, porque no hay que olvidar que tienen mucho impacto y pueden ser lesivos. Bien programado, metiéndolos poquito a poco, por un lado le va a molar, por otro lado le va a hacer ser más eficiente, ser más consciente del gesto técnico y mejorar su economía de carrera, mejorar su eficiencia y poquito a poco ir metiéndose en cosas más tochas, ¿no? En series más largas, ser capaz de aguantar alta intensidad, pues más series, más tiempo, etcétera. Entonces, yo sí que lo veo bastante bien, tío. Bien programado, yo lo veo adecuado para cualquier corredor. Qué bueno, tío. Para ir cerrando el episodio de hoy del podcast, tenemos una pregunta que siempre realizamos, ¿no? Que da nombre al final al propio podcast, que es estrategas del trail y run, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Sergio, ¿qué es para ti ser un estratega del trail running y en este caso, pues como entrenador? Pues justo cuando me comentaste la pregunta, se me ocurrió que ser un estratega es leer a Sun Tzu, El arte de la guerra, ¡Oh, me encanta! y aprender a dominar a tus enemigos. O sea, al final, ser un estratega es eso. Y en este caso, el enemigo es una competición de trail. Así que un estratega, pues, aprenderá todo lo necesario sobre entrenamiento, nutrición, psicología, etcétera, para aplicar esos conocimientos al trail, a la competición. Y nunca lo he dicho, pero el nombre viene de Sun Tzu. O sea, Ah, pues mira. cuando... Mira Me por gusta tu dónde. forma de pensar. Justo cuando estaba pensando qué nombre ponerle al podcast, ¿no? Y hacer como Sí, un rebranding de todo, pues me estaba releyendo ese libro que aconsejo a todo el mundo que se lea, sí. que es El arte de la guerra, ¿no? Y leyendo, ostras, al final, pues eso, tenemos muchas variables para hacer lo mismo dentro de la parte del entrenamiento. Joder, es que eso es ser un estratega. Sí, aparte que todos los conocimientos ancestrales de filosofía, historia y demás, yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que tienen de cara a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Entonces yo sí que invito a la gente a que intente formarse más en ese aspecto en humanidades porque te puede ampliar muchísimo la visión. De hecho, hace poquito, y ya también me apetecería recomendarlo, me leí el libro de Manu Sola, de La naturaleza del entrenamiento, que habla de las ciencias de la complejidad aplicadas a los deportes de resistencia. Y, tío, la verdad que si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. Y a cualquier persona que le guste el mundo de las ciencias del deporte, les recomiendo que lo lea porque le va a abrir muchísimo la mente ante muchísimas cosas. Así que lo dicho. No digo Pues nada más, os recomiendo que sigáis a Manu y aprendáis un poco pues, de la visión que está trayendo a este mundillo. No quita que luego sigamos aprendiendo y sigamos formándonos en la rama más científica y tal, pero está bien de vez en cuando abrir un poco la mente hacia aspectos más globales y de esa forma aprender a integrar cada pieza del puzzle, ¿no? Pues un poco la vida personal, la economía, pues todo, ¿no? La ecología dentro del deporte. Porque al final está todo unido, o sea, todo está interrelacionado. Y cuando intentamos limitarnos solo a una cosa, por ejemplo, venga, consumo máximo de oxígeno, o venga, voy a hacer series para mejorar mi umbral. Hay una cantidad de cosas que están interfiriendo con eso que no nos podemos ni llegar a imaginar. Y por eso es tan apasionante, porque es darse cuenta de que empezar a estudiarlo todo de una forma más global hace que todo pues cobre como mucho más sentido, ¿no? Y menos cosas se dejen al azar. Aunque parezca que estamos aceptando la incertidumbre, es que es así. O sea, aceptamos la incertidumbre, pero trabajamos con ella también.
trabajamos con ella y eso hace que al final los resultados sean mucho mejores. Qué bueno. Pues O eso pienso yo, o eso pienso yo. Al final esto es mi opinión y es mi visión que poco a poco va cambiando desde que yo terminé de estudiar hasta el día de hoy, que sigo estudiando. Pues la visión siempre va cambiando y te habrá pasado a ti y nos pasa a todos, ¿no? Al final Claro. la vida consiste en cambiar, aprender y no conformarse y no quedarse ahí con una estructura, un plan rígido, firme, porque al final acabas así, rígido y firme, muerto. Qué bueno, qué bueno. Dejaré en la descripción del episodio tanto el libro de Manu como el libro del arte de la guerra, Ahí, ahí, que ahí. así, para que lo tengáis un acceso fácil y sencillo. Sergio, no sé si te gustaría dejar algún último mensaje a toda la gente que nos está escuchando. Pues sí, precisamente ahora que vengo de pasar te lo he comentado antes, ¿no? Por la Mm. embolia y tal, y bastante ansiedad. Tío, que la gente que disfrutéis. O sea, os recomiendo que disfrutéis. Que hagáis las cosas con cabeza, pero sobre todo que disfrutéis. Y ya tenemos ahí a Jan Margarit para darnos el ejemplo de Qué crack. que al final hay que hacer las cosas con cabeza, hay que aprovechar todos los avances que hay a nivel de estudios y tal, pero creo que la prioridad es disfrutar y que no descuidéis todos los aspectos de la vida que son más importantes. No descuidéis la familia, los amigos, el trabajo. No os obsesionéis con el deporte porque, aunque no lo creáis, tener cuidado todos esos aspectos de la vida va a hacer que el rendimiento sea muchísimo mayor. Por lo menos en un popular, pero también en el alto rendimiento, que son personas igual que nosotros, ¿eh? Son personas con sus movidas y en el momento que tienen cualquier problema, a la vista está que empiezan a caer. Empieza a bajar su rendimiento, me refiero. Sí, sí, sí. Porque somos personas, tío, y tenemos que tratarnos todos como tal. Tenemos que disfrutar, tenemos que seguir tomándonos la cerveza después de entrenar, tenemos que seguir con esas pequeñas cosas porque son la gracia de la vida. Buenísimo, Sergio. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y con todas las personas que te están escuchando, que estoy seguro que les habrá parecido muy interesante, crack. Tío, pues muchísimas gracias a ti, te iré siguiendo como ya he hecho hasta ahora y lo dicho, muchas gracias por la oportunidad de salir en el podcast y retroalimentarnos. Gracias, crack.